Buenas noches, de nuevo por acá con ustedes, con nuestra gran invitada, Luz Marina Bravo, de la que siempre vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una mujer que está muy entregada a su labor, la hace con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha pasión. María Alejandra, hola a todas, qué alegría tenerlas por acá. Recuerden que pueden preguntar. Bueno, el próximo sábado 27 de julio tenemos un taller de 9 a 5 de la tarde. Hola Carlos Alberto, a 5 de la tarde en Medellín. Es presencial con Luz Marina Bravo. Incluye refrigerios y almuerzo. Así que para los que quieran participar, los cupos son limitados. Va a haber muchos ejercicios a nivel personal y también de terapia de constelación. Hola Marta Botero, ¿cómo estás? Bueno, esperemos que Luzma entre. Bueno, les voy a hacer aunque yo sé que muchos la conocen, vamos a refrescar quién es Luz Marina Bravo, aparte de ser un ser humano espectacular, una mujer grandiosa, una gran amiga, una gran compañera, una gran consteladora. Tenemos que es Coach Senior en coaching individual, de pareja, de familia, constelaciones familiares, desarrollo humano y empresarial. Así que con ella estaremos ahora. Y tenemos un tema muy interesante, ser adulto. ¿Cómo les parece? Muchas veces el ser adulto no significa la edad que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar de esa diferencia. Todavía no veo a Luzma. Bueno, vamos a hablar de la coherencia entre las memorias físicas, mentales, emocionales, energéticas, propias y transgeneracionales. O sea que es un tema que yo creo que a todos nos interesa, y no solamente que nos interesa, sino que debemos tomar conciencia de eso, porque cada día estamos como... Aquí llegó nuestra invitada. Vamos a verla. Luzma, qué rico que nos vamos a ver. Ya te presenté. A ver a Constelaciones Medellín. Ya. Qué rico que nos vamos a ver, que vamos a compartir. Hola. Hola, Luzma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú y todos los que están por aquí? Muy bien, muy bien. Yo pienso que todos muy bien. Añorando escucharte a ti, que eres una mujer tan sabia, como les decía ahora, una mujer con tanta experiencia en todo lo que haces, que tanta pasión, con tanto conocimiento. Así que es un honor tenerte por acá. Cuando dices todas esas cosas, yo soy la primera que tengo que decir, ¿será que me lo creo? Sí, ¿crees? Pero digamos que sí, la pasión sí se la pongo toda a lo que hago, me encanta lo que hago, me encanta hacerlo con profundidad, con amor, con lo que tengo, me encanta compartir y entregar lo que tengo, ponerlo ahí, ponerme toda ahí, entonces sí, eso sí es verdad. Y yo creo que sabes, cuando a mí me dicen sabia, yo creo que la sabiduría es más bien como la capacidad de vivir desde el adulto e ir integrando lo que a uno le va pasando. Y creo que la sabiduría
sí crece con los años, pero cuando uno vive con conciencia, pero cada vez que yo veo y comprendo algo, me doy cuenta de lo poco sabia que soy, todo lo que me falta por aprender. Pero entonces eso me motiva a seguir compartiendo más y entregando más. Pues las palabras que yo digo cuando te presento es que las siento de todo corazón y Yo las lo vivo y sé, soy testigo. yo lo sé que la sientes de corazón, sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, yo les decía que hoy teníamos un tema, ser adulto. Les Sí, comentaba que vamos a hablar de la coherencia en memorias físicas, mentales, emocionales, energéticas, propias y transgeneracionales. sí, Los van a escuchar. Sí. Bueno, te estoy oyendo entrecortado. a ver, díganos si todas nos oyen entrecortado. A ver, ¿por qué? Queremos saber a quién oyen entrecortado, si nos oyen bien, a quién, alguien que nos escriban, porque nos interesa que esto Que quede bien. te Sí. ¿Tú me escuchas a mí bien? escucho perfecto. Ok. Bueno, sigamos. Sí, un Un poco, poco. solo a ti, Solo a ti. oye, entrecortado. Sí, ahí se te entrecorta. Sí, ¿y yo qué hago? Normal, estoy, pues no sé, ¿Tienes audífonos? pero no los tengo, se entrecorta mi voz o la de Lulma. La tuya. Bueno, vamos a ver si me cambio de un poquito porque no tengo aquí audífonos. A ver, dígame si acercándome más al router me oyen mejor. Ahí me oyen mejor. No Ok. comentaron nada. Sí, Lulma, ¿cómo me...? yo ya te oigo Ah, mejor. bueno, Continuemos. continuamos, sí. Bueno, Sí. entonces me quedo así, ¿Estás más cerquita del del, router. sí, eso. Sí, Muy bien. sí. Bueno, Bueno, voy a buscar es con donde apoyar la mano para que no tenga mucho movimiento el celular. Ya, ok, bueno, ok. bueno. Que quedes cómoda. Sí, eso dice Luzma. Eso Ok. dice, se trata de un mes. Muy bien. Sí, Bueno, eso es hacerse adulto, es hacerse cargo de lo que hay que resolver cuando estamos trabajando. así es, Estabas leyendo algo, estabas diciendo algo sobre el tema que vamos a trabajar, que la propuesta es que es ser adulto. exactamente. Ser adulto, de la coherencia entre las memorias físicas, mentales, emocionales, energéticas, propias y transgeneracionales. Sí. Digamos que ser adulto es un asunto de coherencia, pero coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos, entre todas las memorias que vivimos. Entonces, digamos que para hablar del tema necesito como hablar de otros temas antes, y es, digamos que las, ¿qué es la vida? ¿Qué sería, qué es lo que uno puede definir como la vida de un adulto? ¿Quién es un adulto? Porque uno a veces ve personas de 80, 90, 60 años que todavía parecen niños. Hoy atendí a una persona que nos reíamos porque tiene 50 años, pero estaba vestida como un niño de 8 años. Y me decía, no, pero es que me encanta ser niño. Y yo le decía, sí, es rico ser niño, tener espíritu de niño, pero ¿para qué cosa buena le sirve a uno mantenerse en una actitud infantil o de niño o verse como niño? Entonces, ser adulto es tener la capacidad de asumir la propia existencia, de asumir nuestra individualidad que está en relación con los otros, es decir,
Nosotros somos los que somos porque estamos en relación o relacionados con un contexto. Solos no podríamos ser los que somos. Pero ser adulto es tener la capacidad de asumirnos en nuestra propia individualidad con relación al contexto, relacionándonos con el contexto, siendo conscientes con ese ser del impacto que generamos en el contexto y siendo también conscientes de que cada acción que nosotros hacemos hoy tiene un resultado, la vamos a ver mañana, es decir, nosotros somos seres que nos construimos en un continuo, entonces el futuro se va a corresponder con el presente. Entonces toda acción y decisión que yo tomo hoy se va a ver reflejada en mi realidad y en la de mis hijos o la de mi familia mañana o pasado. Entonces, cuando yo actúo como adulto, no actúo desde el niño herido, rabioso, no actúo desde el niño abandonado, no actúo desde la niña rechazada, sino que actúo desde la plena conciencia de que lo que yo hago hoy tendrá un impacto en mi contexto, para mí y para los míos, y en el contexto en el que vivo, en el futuro cercano y lejano. Entonces, ser adulto es tener la capacidad de saber desde dónde actúo y el impacto que tengo con mis acciones. Ser adulto implica hacerme cargo de mi propia existencia y de las decisiones que tomo. Entonces, ser adulto implica tomar decisiones. Eso lo he dicho muchas veces, pero eso hay que amplificarlo. Tomar decisiones, actuar en coherencia y asumir las consecuencias. Entonces, cuando hablamos, yo trabajo las constelaciones en bioconciencia, es decir, es la integración del cuerpo físico con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, con los distintos niveles de alma, como los llamaría Bert Hellinger, con el alma familiar, es decir, saber que yo soy toda esa historia y no soy esa historia, y que también tengo la responsabilidad de cambiar esa historia. Y lo que yo siento además es que estamos viviendo un momento histórico muy especial porque uno ya no está ni para vivir separación ni resentimientos. Nosotros no podemos hablar de lo que está pasando en el país, en el gobierno, de lo que están haciendo y en las propias familias estar generando división, en las propias familias estar generando separación. No podemos hablar del conflicto de que es que hoy cogieron a no sé cuántos señores que están en proceso de paz o no sé qué, y cuando en nuestras propias familias nosotros estamos separados, hablando uno del otro, despreciándonos uno al otro, es decisión de adultos saber que lo que hacemos dentro de la propia familia tiene un impacto y se corresponde con lo que está pasando allá. Yo miraba esta mañana cuando veo muy poquitas noticias, pero cuando veo como todo el contexto de corrupción del país y de lo que hay, que uno dice, como que a veces empieza a sentir desesperanza, lo que yo siento es cuál es la responsabilidad que hay dentro de cada familia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos saltado a pagar los impuestos, pagar el peaje, pagar no sé qué? Yo le doy una platica a este para que me haga la vueltica. Para cada uno de nosotros, esas son las responsabilidades como adultos. Saber que es que en lo que yo hago y decisión que tomo cada día, estoy impactando más allá. ¿Sí? Y también entonces cada que juzgo y critico a cada funcionario o a cada persona que está por fuera, yo también soy ese. Y mi Así es. decisión como adulta, ¿cuál es? Para generar un país distinto. Entonces uno se para y se queja del país, pero genera separación dentro de los de uno. O entonces es súper importante y dentro de uno mismo. Yo a veces veo personas que
se juzgan y se critican tan duro a sí mismas que hay una separación, ya es como si ellas mismas no existieran. Entonces, ser adulto es tener la capacidad de vivir en el presente. Y ser adulto para mí es vivir dentro de la filosofía de las constelaciones familiares. Para mí las constelaciones familiares son como un camino iniciático, más que una metodología de trabajo, son una filosofía de vida. Cuando uno admite la inclusión de todo y de todos. Entonces, cuando uno puede admitir mira, antes de de este live, acabo de terminar una cita. Sí. Entonces es una mujer hermosísima y el papá tuvo toda la vida dos familias en paralelo. Ay, Entonces para uno diría, qué horror, ese papá que tuvo dos familias en paralelo, pero ese papá que tuvo dos familias en paralelo, esa hija jugaba un papel como de defender a la mamá y ocupar el lugar de la mamá y las hermanas y los hermanos con relación a la otra familia que el papá tenía. Y cuando hacemos ahora, ella tiene dificultad para tener relaciones de pareja, obvio, porque claro, ocupó toda la vida el lugar de la mamá. Ella era la que peleaba con la otra señora, ella era la que la echaba, la que la sacaba. Entonces, cuando te paras en tu lugar de adulta, puedes mirar a la otra señora y cuando le digo, bueno, vamos a incluir a la mamá de tus otros hermanos, y dice, ay, no jodas. Es lo peor que me puede pasar en la vida. Vivir como adulta es poderle decir a eso, así como fue. Nada puedo hacer. ¿Quién es la que está luchando todavía hoy con esa mamá de los otros hermanos, esa amante del papá o la señora de la otra familia? La niña que vio sufrir a la mamá. La niña que sintió que su mamá no podía con esa realidad. La niña que quiso defender y retener el papá solo para ellas. Esa es la niña que está ahí luchando y sufriendo hoy, porque desde la adulta ella dice, son mis hermanos, los quiero, les ayudo, pero de adolescente y de chiquita era la que peleaba. Entonces, poder pararse en el adulto es poder ver a esa niña, soltarla, para poder vivir la vida desde el presente. Mira, los seres humanos somos los que más nos tardamos en madurar. Somos los que más nos tardamos en madurar. El cerebro de los seres humanos termina su proceso de maduración biológica y psicológica entre los 30 y los 33 años. Nosotros somos hijos de mamás que se casaron a los 21, a los 14, a los 15, ¿sí? Hoy, la generación de hoy, toda se quiere casar vieja, añeja, pero sí que añosa, como dicen las sobrinas de Luis Horacio, pero siguen viviendo como niños, porque no quieren asumir compromisos, porque no quieren tener hijos, quieren tener perros, es decir, se casan grandes, pero siguen con mentalidad de niños. Entonces, ser adulto es una decisión que no es fácil. Y no es fácil vivir desde el decir sí a lo que es como es. Me estoy extendiendo mucho, pero enseguida te voy a dar no, Lulma, porque es no, como poder entender como perfecto, desde dónde es el concepto, ¿sí? sí, Entonces, ser adulto es vivir para mí desde la filosofía, desde una cosmovisión, desde unos principios que van más allá del comportamiento. Y por eso, como yo siento que a mí constelaciones familiares me ha ayudado tanto a asumirme como adulta, creo que eso hace que ahí sí a mí me vaya bien en mi trabajo, la gente quiera trabajar conmigo, que yo sea exitosa, porque es que me permite el ser adulta, no cuando llega un consultante como la que estaba ahora, decirle, ¿cómo así?
¿cómo así? ¿Y vos cómo no cogiste esa vieja y la mechoneaste, cierto? O, no, mijita, usted venga y haga, usted tiene que luchar para que sus hermanos no tengan y usted se quede con la herencia. No, ser adulta me permite poder acompañar a las personas a que reconozcan lo que es como es. Entonces, ser adulto es poder reconocer lo que es como es desde una metaemoción, es decir, no es desde las emociones, desde la emocionalidad que vivimos nosotros desde el cuerpo, sino desde una comprensión y una benevolencia que es algo que viene de más arriba, como desde otra dimensión, desde otra capa que nosotros tenemos que no es corporal, pero que se sirve de las memorias corporales para poder ir trascendiendo. Y desde esa dimensión más elevada donde nosotros nos observamos a nosotros mismos, también podemos decir, es que bobada que yo para qué estoy enojada con mi hermano, que mañana lo operan, porque no lo llamo y lo saludo ya, así llevemos 6 meses u 8 meses sin hablarnos, y le deseo lo mejor. Pero entonces empieza el resentimiento, el rencor, el orgullo. Eso es corporal, eso es pasado. Si uno quisiera vivir una vida de adulto más liviana, quiero saludarlo, lo llamo y le digo, te deseo lo mejor en tu cirugía mañana. Ya, sin nada más. Entonces eso nos permite vivir una vida con liviandad. Entonces, ser adulto es poder decirle sí a todo lo que es como es, reconocer lo que es como es, aceptar la vida como es, con lo que viene, e incluir a todos. Y yo no puedo excluir de mi vida a los principales, a mi papá, a mi mamá y a mi familia, porque cuando yo excluyo mi vida, a mi familia, me estoy excluyendo a mí mismo. Si como pareja yo excluyo a la familia de mi esposo y cada vez lo veo más, y yo lo he hecho, hay momentos en que yo lo he hecho. Cuando intento separarme de ahí, yo misma pierdo poder, él pierde poder y los que están alrededor también lo pierden. Entonces, ser adulto no quiere decir que tengamos que comer cada 8 días, vernos, querernos, pero admitir, tomarlo, respetarnos y saber que ahí estamos. Sí. Eso es ser adulto, ¿sí? No actuar desde las memorias del pasado. Entonces, una es tomar nuestro lugar en la vida, decirle sí a lo que es como es, estar en el lugar que nos corresponde, es decir, respetar las jerarquías, por eso hablo de los papás. Ser adulto es poder respetar las jerarquías. Primero, incluir a todos los que son. Y segundo, respetar las jerarquías. Y tercero, la vida es un constante equilibrio. Entonces, lo que yo excluyo aquí va a buscar salir. La vida es un constante equilibrio, ¿cierto? Es este equilibrio permanente. Entonces, ser adulto es poder reconocernos en esa filosofía donde uno todo el tiempo a todo le está diciendo sí, tal y como llega. No es fácil, no es fácil que te roben y que tú digas, bueno, sí. No es fácil que compraste un carro nuevo y sales al parqueadero y lo encuentras rayado. Y yo digo, sí, eso me pasó. Mi carro tenía 8 días de comprado, voy al mercado y cuando salgo tiene un rayón. Y Oh, yo veo eso y digo, sí, sí. sí. ¿Cuál es la parte mía que siente que no se merece tener un carro 0 kilómetros, nuevo y disfrutarlo? Que genero y atraigo esa energía que me lo rayan. Yo no digo, hijo de madre, ¿dónde está el hijo de madre que me lo rayó? La pregunta yo me la hago desde otro lugar. ¿Qué es lo que hay en mí que atrae que venga alguien y me raye el carro con una llave o una moneda? ¿Mm? Bueno, entonces esa es la invitación a ser adultos, es poder equilibrar dentro de nosotros primero al papá y a la mamá,
porque si no los equilibramos, si no nos equilibramos en la relación con ellos, vamos a seguir viviendo en un cuerpo de grande gobernado por un niño, que puede ser gobernado, o de una niña, que puede ser gobernado por cualquier otro externo o por el mundo exterior. Cuando yo como adulto puedo tomar a mi papá y a mi mamá como son, tal y como son, Vale, y no como son. importa, no importa la relación, lo que importa es que yo tome con amor y respeto ese vínculo, voy a tener la fuerza para hacerme adulto, porque si no, mis relaciones con el mundo exterior las estoy viviendo desde el niño herido, desde el niño abandonado, desde el niño enojado, o desde el niño que lo tuvo todo y recibió todo, y entonces, como diría una prima mía, como el merecido, que está en yo recibo, Así. o está en el que no recibo, no recibo, y todo lo tengo que dar para poder entrar a vivir desde el adulto en una vida en equilibrio. Eso es súper importante. Entonces, para poder decir sí a la vida tal y como es, a los primeros que les tenemos que decir sí tal y como son y a sentir es al vínculo con papá y con mamá. Y ese vínculo y decirle sí a ese vínculo nos da fuerza para asumirnos en nuestro lugar. Entonces, por eso es este taller que vamos a hacer, que es tomar el poder desde la relación con el papá, pero es que la relación con el papá tiene todo que ver con la mamá, porque la idea que tenemos del papá la aprendimos de la mamá. Entonces, uno puede hablar de papá, pero no puede hablar de papá sin tener a la mamá presente, porque nosotros son una unidad. ¿Mm? Muy claro. Papá y mamá, en nosotros soy una unidad. Y cada que yo peleo con papá o con mamá o con los dos, estoy peleando con la vida. Y puede que tenga éxito en algunas áreas, puede que en otras. Entonces la vida sea más difícil, porque papá y mamá representan el vínculo con esta vida, en este plano. Entonces, yo me puedo dedicar, yo puedo decir, pero es que yo no los necesito o no los conocí porque soy adoptado. No importa, es honrar el vínculo con los que te trajeron a este plano, pero cada que los juzgo, los rechazo, los critico, los condeno, los quiero sacar de mi vida, la única que pierde potencia soy yo. Y la única que pierde fuerza y poder soy yo. Ahora, hay algo muy importante. Casi todo lo que hacemos que va contra nosotros mismos es desde el amor ciego infantil. Es desde el amor infantil ciego. Desde ese amor a los padres. Mira, es muy lindo. Un papá, uno lo ve en terapia. Un papá pudo haber sido duro con los hijos Sí. y esos hijos siempre lo van a querer. Siempre lo van a querer, siempre los van a necesitar. Aló. Solo que un papá duro con los hijos o repaternalista con los hijos, cualquiera de los dos extremos, lo que genera es que el hijo o lo va a idolatrar, lo va a querer, o lo va a odiar, que es una forma de quererlo, pero el hijo siempre va a amar a los padres, pero no se va a amar a sí mismo. Entonces, cuando también está ahí, cuando uno de los padres desprecia al otro y los hijos tienen esa vivencia de ese desprecio, el hijo siempre va a amar a los padres, pero no se va a querer a él mismo. ¿Por qué? Porque si mis papás se pelean, yo no merezco estar en la vida. Ay, qué cosa. ¿Sí?
El hijo lo vive como una división y eso es un tema que podríamos trabajar en otro momento porque es cómo viven los hijos la separación de los padres. Para Y, los hijos, una separación de los padres es como una división del alma. Con la persona que trabajaba esta mañana tiene que ver con eso, es cuando sus papás se separaron y uno de los dos, no voy a decir quién, el papá o la mamá, lo toma de la mano y le dice, diga, ¿usted con quién quiere estar? ah, qué duro. Eso para ese hijo le quiebra la existencia, Y es un duro porque es que muy grande. es un dolor enorme, porque si me voy con mi papá, traiciono a mi mamá, si me voy con mi mamá, traiciono a mi papá, y el hijo necesita tenerlos a los dos unidos en el corazón. Entonces, hacernos adultos es poder darle lugar a todas esas experiencias dolorosas y de separación para poder vivir una vida, una, una vida plena. Y la verdad es que yo siento que hoy tenemos la responsabilidad de no mirar el gobierno, sino mirar lo que estamos haciendo dentro de cada familia. Y sí, esa es la célula de la Yo, sociedad. es la célula, es la base. De hecho, una de las argumentos para poder ejercer ciertos poderes dominantes es la atomización de la familia. Si uno mira ciertos países, ¿qué es lo que hoy están buscando? Que la familia se vuelva a unir, porque si la familia se atomiza, ciertas formas de poder y de control político son mucho más fáciles de ejercer. Pero cuando tú le das a la familia, es que la familia lo que hace es darle arraigo al individuo que nace, que crece, que nace. La familia representa la raíz para ese individuo, pero si ese individuo tiene buenas raíces, tiene la posibilidad de extender las alas. Entonces, lo que yo siento es que es súper importante para nosotros también. Para mí es un compromiso, como a mí no me interesa que se quieran, que coman torta juntos cada 8 días, pero que como familia podamos construir, reconocer y respetar el amor adentro y no estemos acusando a los políticos de afuera de corruptos, ladrones, HPs, asesinos, cuando nosotros dentro de nosotros mismos con palabras nos matamos, nos separamos, nos odiamos. Entonces, el poder trabajar por la integración familiar, por la fuerza que da la familia y la fuerza que tomamos nosotros, no para vivir juntos, cogidos de la mano, no, Exacto, es para que cada uno saque su potencial y fluya, exacto. pero tomando lo que viene de ahí, de esa fuente que es la familia. Bueno, Ujú. me apasiono mucho, como tú dijiste. Oh, pero muy rico, Luma, eso es lo que necesitamos, escucharte, aprender de ti. Mira, aquí dice Jackie Rausch, que lo estaba leyendo, que es muy triste ese tema. Y ¿Qué es? ¿Qué es triste? Es triste si no lo asumimos. No, no lo podemos mirar con tristeza y con pesar. Desde la niña lo miramos con tristeza. Desde la adulta lo que decimos es, entonces yo en mi casa con los míos, ¿qué tengo que hacer? Ahí Luisa pregunta, Luzma, ¿y cuando el papá se murió y sientes odio con él, sientes rabia con él? Eso se puede sanar. Eso se puede sanar. Mira, el papá pudo haber sido violador, pudo haber sido, es que esta semana he tenido los casos más especiales. Recibí a una mujer, sí, su papá, dentro de cualquier grupo, de todos los grupos violentos que ha habido en este país, tenía un trabajo muy duro, era el de desaparecer personas. Y ella es hija de ese hombre. Ustedes se
imaginan la fuerza, el esfuerzo que tiene que hacer esa hija para tomar la vida. Ay, Y lo he sí. visto porque no ha sido la única, ha sido o hijos de exguerrilleros que he tenido aquí, o hijas de narcotraficantes o exparamilitares, todos, aquí, todos los he tenido aquí. Y esos hijos han podido tomar a su papá a pesar de las atrocidades que por destino a ese papá le hubiera tocado. A veces un destino de esos son más para venir a abrir conciencia. Son destinos fuertes, destinos tan fuertes ligados a la muerte, vienen a abrir la conciencia. Y es hermoso porque esos hijos de esas personas que han venido aquí, lo que quieren es hacer al bien a la humanidad, procurar que las familias estén unidas, vienen a reparar esa historia. Entonces es súper lindo. Entonces, Luisa, lo primero que puedes hacer, así haya sido el papá lo que haya sido y como haya sido, es sentir que cuando lo tomas a él traicionas a la mamá, pero a él le puedes decir sí, porque cuando una hija tiene mucha rabia con la mamá, es muy probable que con el papá, es muy probable que la mamá tenga mucha rabia con el papá. O si es una mamá muy sumisa, entonces rabia con la mamá, entonces yo no voy a ser como tú y me voy a desquitar con los hombres. Esa es la relación de ellos y lo que importa es el resultado de esa relación, que en este caso se llama Luisa BJ. Ya, le digo sí a mi vida. Ahí el asunto es que desde el adulto tomes la decisión de decir sí a esa mamá boba, sumisa, no sé qué, todos los apelativos que le ponga, lo que les decía ahora, cada que la juzgo, me separo de ella, me hago más grande que ella, pierdo mi vinculación con mi existencia, con mi alegría. Entonces a esa mamá, tal y como fue, con la historia que tuvo, le digo sí. Es que ese es el tema, poder decir sí a esa mamá con su historia, sumisa, abnegada, que no pudo sacar la fuerza. Sí, pero si la miras con su historia, la respiras y a esa mamá le dices sí. A esa mamá que siempre se está quejando, que siempre está en carencia, que nunca puede, que siempre le falta, que cada que te ve como signo pesos, te pide. La miro y le digo sí, sí, porque lo que yo hubiera deseado es que me viera como su hija, pero es que no tenía con qué. Y entonces con su historia le digo sí. Y a ese papá que vino borracho, le pegaba, la cascaba, le quitaba la plata, la manipulaba conmigo, le digo sí. Y a esa familia, a esa historia, a esa relación, le digo sí. Y cuando digo sí, tomo la decisión de no me voy por oposición a yo no voy a ser una boba como ustedes, más bien tomo la energía masculina del hombre y me vuelvo bien macha y me pierdo, entonces me pierdo la posibilidad de recibir. Cuando a eso le digo sí, entonces los honro a los dos y honro mi propia existencia y me estoy dando la posibilidad de vivir mi vida de otra manera. ¿Mm? Así es. Exactamente, Luisa, honras a tu papá tal y como es. Es que él también tiene una historia detrás y lo miras con su historia, conocida o no, y te das cuenta que él también es producto de unos papás X. Y cuando le dices sí, y de un contexto X, somos nietas de arrieros. Imagínense ser nieta de arriero, hombres que están abriendo caminos, que estaban transportando en mulas meses enteros. Obvio que necesitaban a veces tener una amante en una fonda y otra en otra. Había necesidades afectivas, sexuales. De ahí venimos. ¿Y qué? Le decimos, sí. Es que no tienen, hay una cosa muy importante y es que es una arrogancia pensar
que hay que perdonar a los papás. Luisa me está dando toda la papaya para seguir contestando. ¿Por qué? Porque es que los hijos no tenemos que perdonar a los papás a no ser de que te haya violado, pero o que haya puesto tu vida en riesgo, que te haya puesto a transportar armas, pero de resto no lo tienes por qué perdonar, porque es que los papás siempre nos dieron lo mejor que tenían. Y eso lo dice uno desde aquí, hay que vivirlo desde el cuerpo. Pero los hijos no tienen por qué perdonar a los papás, porque cuando un hijo perdona a un papá, un hijo se pone más grande y lo mira así y le dice, papi, te perdono. ¿Cuál? No, te digo sí con lo que me diste. No tengo por qué perdonarte. Te digo sí. Y a la mamá le digo sí. Cuando los hijos perdonamos a los papás, nos hacemos más grandes que ellos y los perdemos como papás. Nos hacemos más arrogantes, además, porque es que miren, cada que perdono, ¿qué hay detrás de un perdón? Una acusación. Sí, Entonces, cuando yo perdono a mi papá, lo estoy acusando. Y cada que lo acuso, me pierdo yo misma. Entonces, no tengo para qué perdonarlo. Lo único que tengo que hacer es decirle sí. Y me bajo de la arrogancia infantil de acusarte porque yo no tuve lo que yo necesitaba. ¿Mm? Muy bien. bueno, Luzma, hablemos un poquito de las dinámicas que vamos a vivir en el taller presencial que tenemos el sábado 27 de julio en Medellín. Sí, Hay gente que me ha preguntado que si se van constelaciones, quieren saber como que cómo se va a manejar el taller vamos a y yo pensé, constelar todo el día. Vamos a hacer constelaciones. Vamos a hacer mini constelaciones en principio para que quienes no han constelado nunca entiendan la dinámica y vamos a constelar temas relacionados principalmente con la relación con papá y eso nos va a llevar a la relación necesariamente con mamá, a la relación con lo masculino, con los hombres de la vida. Eso lo vamos a constelar. Es decir, vamos a elegir personas del grupo que tengan un tema. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos primero cuál es el tema que trae cada uno. Y es muy importante porque vamos a hacer un primer ejercicio de crear una visión. ¿Para qué quieren ir a ese taller? Cuando creamos la visión de para qué voy a ese taller, ya empiezo a poner una intención y empezamos juntos a abrir un campo de información, un campo de resonancia, donde lo que hagamos vamos a recibir todos. Y vamos a trabajar la metodología de las constelaciones en bioconciencia. Ahora hay otras, Inga la llamaba eh, las constelaciones a dos circos, yo la llamaba el circo, como pistas de circo a dos pistas o constelaciones paralelas. Cuando estamos constelando un tema y hay alguien que siente que ese tema tiene que ver con él, se para y sin hablar va sintiendo lo que va pasando. Entonces vamos y lo que le va pasando. Las constelaciones grupales son muy potentes sí, porque nos permiten que todos trabajemos. Ahí no hay observadores, ahí no hay observadores. Entonces, maravilloso que pudieran venir con parejas, con hombres, que tengamos hombres, porque en esta sociedad nuestra, las mujeres están haciendo un trabajo hermoso. Y de hecho, esa es la nueva era. Acuario es, las mujeres sostenemos el mundo mientras los hombres van a la guerra, pero ahora nosotras también necesitamos invitar a esos hombres para que vengan y participen con nosotras y, y vamos abriendo nuevos campos de conciencia. Yo siento que es que, mira, un campo de resonancia es que cuando un grupo de personas, un número determinado de individuos de una especie,
adquiere un aprendizaje, llega un momento que lo llaman la teoría del mono número 100, que un individuo hace ese mismo aprendizaje y ese aprendizaje en simultánea lo toma y llega a todos los individuos de la misma especie, no importa el lugar en el que estén. Por eso el trabajo en constelaciones grupales es tan importante, porque estamos creando un nuevo campo de resonancia con relación al asentimiento, a la vida, al amor. Es que ser amorosos y benevolentes es la energía que necesitamos ahora. Y por eso yo soy tan insistente. ¿Cómo dentro de las familias sentimos rabia con nosotros mismos y nos separamos y queremos que haya paz en el mundo? Estamos invitando a poder crear un nuevo campo de resonancia donde podamos decir, aquí va a llegar el mono número 100, a crear un nivel de conciencia distinto. Así sería maravilloso. Entonces, por eso va a ser un taller dinámico, va a ser un taller con muchos ejercicios, va a ser con prácticas. Bueno, yo espero que podamos constelar lo que más se pueda. Sí, Por eso lo hicimos de 9 a 5. exactamente. Sí, de 9 a 5, en un lugar que invita como a relajarse, a desconectarse y incluye refrigerio y almuerzo y la inscripción se cierra el jueves y el taller Mañana. mañana se cierra y ya el próximo sábado nos veríamos los que van a participar a las 9 de la mañana, donde se les va a enviar la dirección y todo lo que requieren para el taller el viernes. Ok. Bueno, eso lo está organizando súper amorosa, Talleres de Luz y Amor, que le gusta ponerme a trabajar. Y no, mentiras. Me gusta mucho compartir y me gusta mucho saber que hay quien hace las cosas que haces tú, Clarita, también. Es muy importante porque esa capacidad de unir, de integrar, de mirar qué hace aquel y convocar para todos es una capacidad maravillosa de estar creando en resonancia nuevos campos de luz y amor. Exactamente es eso. Es crear, ¿qué es la luz? Todo nuestro cuerpo es energía. Todo nuestro cuerpo es fotones. Todo nuestro cuerpo son chispas de luz. Y lo que estamos haciendo es quitar lo que nos estorba para que esa luz brille realmente. Todo nuestro cuerpo es luz, nuestro espíritu es luz, nosotros somos, bueno, yo soy luz, Marina, pero realmente todo es luz, ¿sí? Es la conciencia, es luz. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de luz, de ver con claridad. Sí, porque cuando la luz llega, todo lo oscuro se aclara. Mira, es Conciencia. que cuando hay conciencia, uno ya no puede hacerse el bobo. Porque una vez que empiezas a ver, ya por mucho que te hagas el bobo, cada vez eso que antes ignoraba va a estar mucho más presente en tu vida. Entonces, la conciencia es eso que te lleva a hacerte adulto, a ser adulto. Ser adulto es vivir con conciencia, vivir amorosamente. Y es un camino, es que el asentimiento es un proceso espiritual para toda la vida. Entonces, por eso para mí las constelaciones en bioconciencia son un camino iniciático, son una forma de vida que lo llevan a uno a buscar coherencia. Y yo les digo, yo soy incoherente en muchas cosas, pero soy consciente y lo que hago es, cada que soy consciente de una incoherencia, voy y la busco y la trabajo y la miro, pero busco la coherencia, busco esa coherencia. Y a veces
lo único que puedo decir es sí a mi propia incoherencia, porque a veces no le encuentro salida, pero esto es más grande que yo, entonces, listo, ya sé que está ahí, no lucho por sacarlo, es el primer paso. A esta incoherencia mía le digo sí, a esta incoherencia le digo sí. Para mí, yo me acuerdo que cuando, ya casi nos faltan 10 minutos, cuando yo empecé hace como 25, 30 años más o menos. Llevaba más o menos 5 años en este trabajo de las constelaciones. Sí. Uy, entré en una depresión, yo cómo voy a hablarle a la gente, cómo le voy a hablar a la gente de hijos si yo no soy mamá, cómo le voy a hablar de pareja si tengo una pareja que va y viene, en la que estoy, no estoy, con la que termino cada 8 días. Yo decía, no, yo soy una incoherente, ¿cómo voy a estar ahí? Pues precisamente ese estar en esa incoherencia eran las preguntas que yo misma me hacía con mi propia vida, que empecé a entrar a resolver, y eso es lo que me ha hecho que hoy esté aquí y que esté construyendo más coherencias. Entonces, lo más duro hay dos frases muy duras que me han dicho a mí en mi vida. Una fue Luis Horacio, que una vez me dijo, no, definitivamente vos sos igual a tu familia. ¿Cómo así? Todo lo que he llegado a ser distinta a ellos, ¿cierto? Me mete otra vez en ese costal. Y después me sale esto, ¿cómo así? Esa es la paradoja. Todos vivimos en una paradoja. ¿Y cómo así? Si de allá vengo, ¿cómo me decís que soy igualita a mis hermanos? Claro que sí, es que de allá vengo, Claro. porque si rechazas a mis hermanos, me estás rechazando a mí. Entonces, esa es una de las frases duras que yo he oído, que aquí llegó, que me dijo, ¿te pareces a tu familia? Claro, es que yo vengo de allá, pero para mí era todo lo que he hecho para diferenciarme, pero finalmente sigo teniendo una esencia de ahí. Y la otra, uno de mis hermanos, que una vez estábamos en una reunión familiar que tenía que ver con un asunto de una herencia, bueno, un asunto, y, y yo me enojé mucho. Y entonces uno de mis hermanos me dice, usted tan evolucionada y tiene esa reacción. Claro, yo tan evolucionada, soy común y corriente, Ah, pertenezco a una familia, pero sigo construyendo mi coherencia. Y claro. después voy y trabajo esa ira que sentí ahí. Entonces, eso es ser adulto. No me quedo como la hermanita ofendida del hermano que le dice, y usted tan evolucionada. No, desde mi niña y hermanita herida, quedo herida un ratico, pero después voy y lo trabajo. Eso es ser adulto. Y eso lo tenemos que hacer Entonces, por muchas circunstancias que vivimos al día a día. no, es que es un camino del día a día. Es que ser adulto es un trabajo del día a día, de cada reacción, cada que se me atraviesa un motociclista. ¿Cómo actúo? ¿Le tiro el carro o lo insulto como hacía mi papá? O me asumo como adulta. ¿Y qué hago ahí con eso? ¿Qué? ¿Usted cree un vocero? ¿Usted cree que es más grande que yo? Sí, va en un carro más grande que yo. ¿Para qué voy a pelear Sí. ahí? ¿Mm? Esa, esa Muy sí. bien. Mira, aquí, Entonces, ojalá los que estén aquí vayan al taller o inviten a sus familiares. Realmente el propósito que hay dentro de mí es como que podamos asumir nuestra individualidad de adultos, honrando y respetando la familia en la que nacimos y tomar la fuerza de esa familia, sea la más hermosa o la más caótica, porque cuando nacemos en familias muy hermosas también, nos sacamos la fuerza, nos quedamos idolatrando una fantasía, ¿sí? es verdad. En la familia más hermosa o en la más caótica, asumir nuestra propia individualidad, nuestra propia fuerza. Esa es la invitación de este taller, a partir de tomar al papá como papá. Bueno,
la información toda está en Talleres de Luz y Amor, ahí están los teléfonos. Sin embargo, ahora voy a tratar de ponerlo también. Ojalá se comuniquen por WhatsApp, porque les cuento que ahora yo he visto mucho eh, cuando me llaman al teléfono, porque ya todos tratamos como de no contestar teléfonos, números desconocidos, pero por WhatsApp no tengo problema en contestar. Ok, que las personas que estén interesadas te escriban y que digan estoy interesada en tal taller. Sí, ya. Y tal cuando lo repite, pues todavía, Luma, eh, tú vas a hacer más talleres porque aquí preguntan algo cuando lo repites. Ese taller no lo repito por ahora. El 17 de agosto tengo otro taller que es la incidencia de el parto y el embarazo. Cuando nosotros estuvimos en la barriga de la mamá, cómo eso ha incidido en la estructura de carácter y en la vida y los resultados de la vida que tenemos hoy. Porque digamos que el tiempo que estamos en el vientre de la mamá y el parto son dos momentos claves en los que se crea como el sistema operativo, donde después pegamos los otros programas. Entonces, sanar el tiempo en el vientre es muy importante. Demasiado. No es sanar el propio vientre, sino sanar el tiempo que estuvimos en el vientre, y eso va a ser 17 de agosto. Bueno, también, Ese es virtual, ese es virtual. El que es contigo es presencial, el otro es virtual. perfecto. Bueno, Mm. antes de irnos, contestémosle a Jackie Rausch que tengo una paciente que odia a su papá y culpa a su mamá por haberla hecho vivir con él, que era neurótico. Es que Jackie lleva es que Ah, lo que honra es el vínculo, lo que honras es el vínculo, es el vínculo, es el vínculo. Conéctate con tu propia sabiduría y con el amor. Yo a Jackie la conocí un día en una feria que le compré a la hermana una cosa divina. de vidrio. A veces veo sus cosas en Instagram, muy poquito porque no entro mucho, pero yo he visto que ella ha sido una mujer muy amorosa con su papá y su mamá, entonces de ese amor que ella tiene puede acompañar a esa persona que pueda honrar a sus papás. Jackie es muy amoroso, sí. Mm. Luzma de la Cuesta pregunta que si este sirve también Sí, para el caso de uno. para el embarazo de tus hijos, sí. Ah, bueno, Claro, para sanar tu propio vientre, es decir, para sanar el embarazo de tu mamá contigo o el tuyo con tus hijos. Sí, yo quiero asistir para los dos. todos. Bueno, ahí estamos. Ahí Bueno, estamos. Luzma, Bueno, un abrazo para todos y nos mil y mil gracias. vemos Nos vemos el a sábado. ti. Ya tenemos hombres para el sábado. Así que Me bien. encanta. Me encanta que haya hombres que se expongan a crecer. Sí, El que más se expone es el que más crece. El que más evita es el que más sufre. Entonces es mejor exponerse. claro. Muy bien, bienvenidos todos. Bueno, Muchas un gracias. abrazo. También Gracias. para ti. Chao. Bueno, y gracias a todos los que participaron y van a multiplicar esta grabación. Un abracito. Un Gracias. abrazo. Chao.